Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Especialmente subrayamos los versículos 32 al 35. La obra del Evangelio continúa en Antioquía. Nos dice de esta manera: Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor, junto con muchos otros. Bueno, aquí entonces nos encontramos en este versículo que va desde el 32 al 35, y lo principal es que la obra del Evangelio ahora va a continuar en Antioquía, es decir, en los versículos anteriores, que son enviados, delegados hasta Antioquía, ellos también, que estaban seguramente un poco tensos. La novedad, en el concilio de Jerusalén, hasta que llegan estos delegados, estos enviados por la comunidad de Jerusalén para decirle: todo ok, todo adelante, dale fuerza, y pones en la pellapoa, pejenduga tu peñan de Yarañe, ha coanga epe, moipe vendere, coepe, hape mozarambia, la vende atigua sube, la vende comunidad, entero, etega, tu anguacha, oico, con el pensamiento, peña, pues tu huya lleva, y que tu anguacha, peña, mindu, upona, peñan de Yarañe. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, cómo ellos van entendiendo, cómo van descubriendo también, y sobre todo va entrando ese concepto grande y maravilloso de la universalidad. Parece que este es uno de los temas bastante complicados dentro de la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la cuestión de la universalidad y la cuestión también de mirar a veces simplemente nuestro ombligo. Y hasta ahora, ¿verdad?, muchos entienden mal, ¿verdad?, lo que significa ser el pueblo elegido. Con todas estas situaciones que había, ¿verdad?, o que hay todavía de guerra entre Israel y Palestina, muchos escriben en el WhatsApp y dicen: sí, a Israel nadie le puede esto porque Dios lo ha elegido. Atención, tenemos que interpretar bien, porque así como se comportan también con sus hermanos y lo que están haciendo también contra los demás, entonces, atención, no es tan fácil, no es decir nomás así las cosas. Eso no es una cosa automática, entonces también llama a una conversión,
también mira, o uno tiene que mirarse interiormente, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando? Con esto absolutamente uno no está diciendo que uno tiene que ser terrorista ni nada de eso, ¿verdad? Pero atención también que nosotros muchas veces actuamos y provocamos situaciones negativas en los demás. Por eso tenemos que hacer esto, pues no es sine qua non, sine qua non, o sea, eso es porque está escrito o por esto que aquello, no. Esta es una interpretación verdaderamente que tenemos que dar cómo Dios actúa en nuestra historia. Y esto lo vemos durante todo el lenguaje bíblico que encontramos, ¿verdad? De todos los libros. También vemos cómo Israel muchas veces es castigado por Dios justamente porque no porta por ahí. Y cada uno de nosotros. Pero eso nosotros hoy lo aplicamos a toda la humanidad. Esto llega a ser simplemente ya para nosotros hoy como un modelo para que cada uno mire dentro de sí mismo y pueda entender cuál tiene que ser su actitud ante los demás, ante los otros, ante toda la humanidad. De yo que ire non debe ba ella bandera ñemoyana, amba ella bandera y coana de, ¿verdad? ¿Cómo tenés que ser como persona? Porque nosotros mismos, yo mismo, puedo estar provocando dificultades a los demás, como también los otros que van provocando dificultades dentro de su entorno, con los hermanos. Entonces, siempre todo esto nos hace entender que tenemos que ser universales, que tenemos que ser abiertos a todos. Esto es lo que nosotros le llamamos lo inclusivo. Lo inclusivo no quiere decir cualquier cosa, Yaguerú ya incluir cualquier cosa, sino que inclusivo quiere decir que nosotros tenemos que dar la oportunidad a todos hay que darle la oportunidad para poder hacer un camino también de salvación, un camino bueno, un camino que nos ayude a todos también a crecer según el deseo de Dios, según el proyecto de Dios en nuestra propia vida. Bueno, entonces nosotros decíamos aquí que Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron hablándoles largamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro en este día. Hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos con el capítulo 12, 5 al 16a. Hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo y en lo que respecta a cada uno somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Y así entonces continúa. Qué hermoso este capítulo 12, queridos amigos, de la carta que él está enviando a los cristianos de Roma. Cada uno tiene un don diverso. Cada uno tiene un don especial que Dios le ha dado. Pero upea entonces al servicio de la comunidad. Y va nombrando uno a uno, ¿verdad? Va pasando de acuerdo a estas características
de nuestras personalidades, de acuerdo a las características que cada uno de nosotros ha recibido ya de Dios, porque vea que tiene regalo peñande yaro me eva cuñande ayepa hañande ko agañamos arambiana yecuabuana hañame peñandera pichape, pero siempre es para el beneficio de la comunidad. Apeo pacueteo y ponavente malas y hañande ayepa. Dice luego, tengan horror al mal y pasión al bien. Queridos amigos, tener horror a todo lo que es negativo, tener horror a todo aquello que nos aleja del camino del Señor, pero sobre todo amar y fortalecernos de todo aquello que nos une y forma comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Más de 6.000 niños de 84 países llenaron el aula Pablo VI para un encuentro con el Papa Francisco. El pontífice los convocó en el Vaticano para ofrecer al mundo una dosis de sencillez, inocencia y alegría. Los cantantes Beret y Mr. Rain acompañaron con su música el paseo del Papa por entre los niños en su silla de ruedas. Tras un breve saludo, Francisco contestó a las preguntas de este grupo de pequeños. Fueron preguntas a la medida de los niños, breves, directas y simpáticas. Volevo chiederti, ma tu cosa sogni la notte? Ma io non so cosa sogno perché dormo. Ma tu, quando ti arrabbi, come fai a calmarti? Qualche volta mi arrabbio, ma non mordo, non mordo. Una volta una persona che mi ha aiutato tanto nella vita quando ero bambino mi diceva: quando sei arrabbiato, prima di rispondere bevi un bicchiere d'acqua. È bello il consiglio. Los chicos que hicieron las preguntas al Papa venían de países como Ucrania, Siria, Filipinas o Italia. También había una niña de origen palestino. Con ellos, el Papa también habló de la necesidad de conseguir un mundo mejor, en paz, y todos juntos rezaron por ella. Al terminar, Francisco pasó a saludar a los niños enfermos que asistieron al evento, dejando algunas imágenes entrañables. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón.
down my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, los delegados de los apóstoles que llegan antes. Estos hermanos de Antioquía le traen las cartas, le traen la buena noticia. Ahora, sobre todo, lo que se insiste y se subraya en estos versículos que van del 32 al 35 es que la obra del Evangelio continúa en Antioquía. Esta obra continúa. Nosotros no podemos cerrar. De cierta manera, entonces ya estamos diciendo que el Evangelio se está haciendo universal. Ñande ya se hace viral, y van a llevar a la gente cuando utiliza esta terminología a través de las redes. El Evangelio de Jesucristo desde este momento se hace viral para todos. Aquí no podemos cerrar simplemente para unos cuantos o simplemente para algunos. Y entonces Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron hablándoles largamente. Primer elemento. Quiere decir que hay una misión también. Quiere decir que ñande ñañe boqueana, ñande ñañe moñana, peñande la pisa uquere, ñañe puno ñañe monguetalle, pa ñañe monbarete ñande hoy, porque mira que esto también les habrá desalentado totalmente a estos primeros compañeros que estaban trabajando por la evangelización, Pablo, Bernabé
que estaban con tanta fuerza del Espíritu de Dios. Y miren que nosotros habíamos hablado del capítulo 13 prácticamente, cuando había dicho la fuerza del Espíritu Santo, que había dicho: sepárenme porque tengo una misión importante para estos dos personajes, Bernabé y Pablo. Ellos van a salir, ellos salen, sufren bastante. Hemos leído también y hemos visto todo el historial y todo el caminar de estos dos apóstoles que están anunciando y dando a conocer la buena noticia de Jesucristo. Pero quiere decir que ya dopo isso, porque mira que sufrieron bastante, incluso en todo caso, incluso fueron apedreados, ¿verdad? Le creían medio muerto, o sea, son situaciones bien concretas que el autor sagrado nos muestra y nos dice que ellos lo hacen con mucho amor, con mucho empeño, con mucho ahínco, y todo lo están haciendo por Jesucristo. Y por lo tanto, imagínense, cuando Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz. Entonces ellos se quedan, ellos comienzan a anunciar también el Evangelio dentro de esa comunidad. Entonces uno se da cuenta que el mal que nosotros podemos producir, como hicieron estos que bajaron desde Judea, ¿verdad? Estas personas venían de Judea y que enseñaban que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés no podían salvarse. Con algo, oye, puede tener mal Eva y Guasúa lleva dentro de la comunidad. Entonces les produjo una división total. Entonces ellos se sintieron totalmente, entonces ya lleva toda una confusión. Por eso es que Pablo y Bernabé también discuten con esto, porque mira que Pablo y Bernabé no son de pocas pulgas, sobre todo Pablo. Bernabé era un poco más, por lo que se nota, ¿verdad?, dentro de toda la narración bíblica. Parece que Pablo era un poquitito más de estilo de esponja, que recibe, va chupando la cuestión, entonces para amortiguar un poco. Y esto es lindo también, ¿verdad?, porque dentro de toda comunidad nosotros contamos con las personas que somos. Y así como somos, con nuestras cualidades, con nuestras riquezas, algunos podemos ser polvorita, algunos podemos ser, sin embargo, mucho más tranquilos, otros podemos ser como una almohada, otros podemos ser como una esponja, pesa cada uno. Pero todos tenemos que dar lo nuestro para anunciar y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y
confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto.
haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. El Papa Francisco recibió en una audiencia privada de 40 minutos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. La audiencia fue solicitada por carta el pasado junio con motivo de dos eventos importantes para Cataluña, la celebración del milenario de la Abadía de Montserrat y la culminación de las obras de la Sagrada Familia. Sobre la actualidad política española, Aragonés dijo a los medios de comunicación que no le corresponde hablar del contenido de la conversación que ha mantenido con Francisco. No he notado ninguna incomodidad y la conversación y la reunión con el Papa ha sido muy amable y complicidad. A partir de aquí hemos tratado la situación general política al lado de muchos otros temas que hemos estado conversando. Pero insisto, no seré yo quien explique cuál es la posición, la opinión, el punto de vista ni del Papa ni del Vaticano sobre esas cuestiones de política catalana y española. Serán ellos quienes lo expliquen. En cuanto a los obsequios, Aragonés entregó al Papa una figura en plata de Sant Jordi, patrón de Cataluña, y algunas obras literarias de autores de la comunidad. También una camiseta del San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol de Francisco, firmada por todos los jugadores. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, versículos principalmente ahora del 32 al 35. La obra del Evangelio continúa en Antioquía. Judas y Silas
Estos dos sirvieron bien en Antioquía como ministros visitantes de Jerusalén, porque acuerda con Bunde, ellos ven Angabejota, Judas y Silas, dale, fuerza, ánimo. Peñemón Bareteta, pero seguramente que también tenían un carácter muy noble. O sea, no son de estos piriritas, llevan ahí un mío capupareían, llevan ahí cojotas y noñonas y no en diez, pero no. Tienen que ser personas muy ya de hoy en día, muy diplomáticas, con esa capacidad, ¿verdad?, de transmitir, con esa capacidad entonces de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, con esa capacidad de llegar con mucha calma, con la posibilidad también, ¿verdad?, de ofrecer ciertamente el Evangelio de Jesucristo, de hablar del Evangelio de Jesucristo, pero antes que nada de escucha, sobre todo por lo que había sucedido. Estas son entonces lecciones fenomenales también para nosotros, porque ya tengo alguna vez ya yo hago que tañaño entendéis nada vaya pues a pepe ñaña emperrado, pepe ñaña empecinado, pepe ñaña pero ya bueno sapucay, pepe ñaña pero y solamente lo que hacemos es separarnos. Cuanto más gritamos, cuanto más vociferamos, entonces lo que estamos haciendo es separar la situación. Algo a ver al revés, lleva peñan de yara, lleva chicuacaña de o monguajeña de peiponamías y se bañan de ñaña bombareteana, y así entonces a través de estos dos, Judas y Silas, que parecen ser personas bastante equilibradas, ellos dos quedan en Antioquía también a servir por un cierto tiempo, a pesar de que ellos son visitantes, pero son enviados desde Jerusalén. Y la misma comunidad de Antioquía los recibe con los brazos abiertos. Como visitante, entonces Judas se regresó dejando a Silas en Antioquía para un futuro ministerio, ¿verdad? Se queda, ¿verdad? Después, al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz. Todo el versículo entonces 33, ¿verdad? No tenemos el versículo 34 y luego ya pasamos al versículo 35. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor junto con muchos otros entonces que entran, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos que estaban allí en la comunidad. Lo cierto es que todos estos hombres que están aquí, que son nombrados, habían venido de Judea a Antioquía. Según el capítulo 15, versículo 1, nos decía, estas personas tenían el potencial de arruinar la obra de Dios en Antioquía y más allá también. Atención lo que estábamos diciendo. Estas personas que habían venido, están viniendo por su cuenta. Miren que en la carta que escriben, dice entonces los apóstoles y los presbíteros decidieron elegir algunos de ellos y enviarlos a Antioquía. Esto sería entonces tanto Judas como Silas. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y los encomendaron llevar la siguiente carta. Escuche bien. Decía luego, los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Ahí está. Con ojo provocar ya de situación y callo allá, o sea, una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque están metiendo y ellos se van en nombre propio. Eso pues es lo que sucede, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos, ¿verdad? Solamente que es difícil hablar porque si no hay diálogo, queridos amigos, si no hay apertura y si no hay honestidad y sinceridad de corazón, es muy difícil tratar ciertos temas, ¿verdad? Dentro de este aspecto del Evangelio de Jesucristo. Porque muchos justamente oponen, hoy apunte, hoy abre para su iglesia, mañana cierra, después abre otro.
y comienza y dice cualquier cosa, ¿verdad? O sea, predica en forma literal de lo que encuentra ahí, no sabe ni de qué se trata, sin estudio, o sea, sin preparación. Esto pues son cosas muy, muy delicadas, y por eso aquí cuando estábamos diciendo, estos tienen el potencial de arruinar hoy, tienen el potencial de arruinar la obra de Dios en Antioquía y más allá. Tienen el potencial de arruinar la iglesia en Antioquía de lo que Pablo y Bernabé habían predicado ya, ¿verdad?, para la conversión de estas personas. Por eso que también nosotros hoy, al utilizar como modelo, como enseñanza para nosotros, recordemos que hay muchas de estas sectas, muchos de estos hombres, ¿verdad?, que tienen el potencial de arruinar verdaderamente todo lo que durante tanto tiempo se fue sembrando como unidad para una comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante, y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Sexto punto, servidores de la verdad. Evangelii Nunciandi, punto 78, dice, ¿no?: el evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo. No somos los dueños, dice, ni los árbitros, ni los depositarios, los herederos. Somos, no, perdón, lo he dicho mal. No somos los dueños ni los árbitros, sino somos los depositarios, los herederos, los servidores de la verdad. No somos nosotros los que poseemos la verdad. Es la verdad la que nos posee a nosotros. Fijaros, puede existir una tentación de que uno predique el Evangelio en la medida de la verdad que más o menos él está dispuesto a asumir. Dice, yo voy a predicar el Evangelio, no quiero ser falso, voy a predicar el Evangelio en aquello a lo que yo llego, a lo que no llego ya no lo predico. Bueno, un momento, a ver, tú no has entendido que tú eres un instrumento de Dios, y eso que tú dices es predicarte a ti mismo. Tú tienes que predicar el Evangelio sabiendo que en esa predicación tú eres el primer llamado a la conversión, y eso que tú predicas, tú eres el primero que tienes que ser consciente de que requiere tu conversión, ¿no? Atentos a lo siguiente, número 78 de Evangelii Nunciandi. No tenemos derecho a disimular la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No tengo derecho. ¿Yo quién soy yo aquí para deformar el mensaje y adaptarlo a qué tengo que decir para quedar bien? A ver, ¿yo quién soy yo para hacer eso? O sea, me estoy sirviendo del mensaje de Jesucristo para hacer una selección para que yo pueda ser aplaudido. Que Dios nos libre, ¿no?, de buscarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener una disposición rápida a hacernos a un lado, a dejarle sitio, ¿no?, a quien haya que dejarle, y no buscar el protagonismo nosotros.
Continúa diciendo, no oscurecer la verdad revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo, no dejar de estudiarla. La obra de evangelización tiene necesidad de vuestra infatigable labor de investigación y también de vuestra atención y delicadeza en la transmisión de la verdad a la que vuestros estudios os acercan, para que siempre, pero que siempre desborda el corazón del hombre, porque es la verdad misma de Dios. Fijaros, antes hemos hablado de que la teología tiene que ser arrodillada, ya que dice, bien, pero hay que formarse, hay que estudiar, hay que tener también hay que darle espacio a la dimensión formativa. Pero fijaros, para que no caigamos en eso de teología no arrodillada, aquí se nos habla de lo siguiente. Es importante que haya tres sedes para aquel que estudia la palabra de Dios para poder ser evangelizador. Tiene que tener tres sedes, que son la mesa en la que estudia, el reclinatorio en el que se arrodilla y el púlpito, el ambón desde el que predica. Son tres sedes, La mesa en la que estudia, el reclinatorio en el que se arrodilla y el púlpito desde el que habla. Si alguien tiene mucho púlpito y poca mesa y no estudia nada, a ver, Alguien dijo que para hacer una homilía de media hora, basta con prepararla un minuto, pero que para hacer una homilía de 2 minutos o 3 minutos hay que prepararla media hora. Eso suele ser así. A ver, eso suele ser así. El púlpito y la mesa, los dos tienen que... Y en tercer lugar, el reclinatorio. Púlpito, mesa y reclinatorio es una tríada indisoluble en la formación, en esa tarea formativa que tenemos que tener, ¿no?, para ser servidores de la verdad. Púlpito, mesa y reclinatorio. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena,
la Madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la Madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad. Gracias María, la revelación. Gracias Madre. Te queremos, madrecita. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, cómo nos enseña, cómo nos muestra, cómo nos va diciendo este caminar, ¿verdad?, de la primitiva iglesia. Ya tenemos las dificultades, ya tenemos el primer concilio de Jerusalén, pero lo lindo que nos muestra aquí es que podemos salir adelante, Pero después la iglesia sobre esto también comienza a hablar, a mirar, a decir, atención, dice, atención, porque al cabo de un tiempo los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz, es decir, hasta aquí llegamos, hemos traído el recado, estuvimos trabajando con ustedes, ustedes están todos contentos, pero ya quedamos un poquitito con ese dolor, con ese estigma, por decir así, con esa espinita en el corazón, porque en el capítulo 15, versículo 1 se nos decía, pero directamente, que algunos, ¿verdad?, que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Y cuando nosotros encontramos esto, entonces aquí comenzamos a hacer, nosotros le decimos hacer agua. Nosotros nos encontramos en una situación, ¿verdad?, bastante complicadita, bastante difícil. ¿Por qué? Y porque aquí, cuando hablamos de estos hermanos que se introducen simplemente, recuerden que se introdujeron sin ninguna autorización. Y por eso en la carta ellos ponen luego, hey, ponao en esa carta apostólica, habiéndonos enterado. ¿Cómo se enteraron? Y porque vinieron, tuvieron que denunciar, tuvieron que decir, tuvieron que acercarse, ¿verdad?, tanto a los de la comunidad apostólica que estaba en Jerusalén, a Santiago, que estaba como representante, como obispo, el primer obispo de Jerusalén. Pedro que se presenta, me eligió Dios, dice, entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio. En primer lugar, me eligió el Señor y me puso. Hay una teología entonces maravillosa, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cómo esta comunidad va pensando y va repensando su mismo caminar. Vaya para hoy lleva hoy cuá. Vaya peña de yara la jeruea que su peja vaya paña de ahí ya yesa cuá ya yesa pea. Cómo el Señor va organizando su familia, cómo va organizando la comunidad, donde todos tenemos una misión importante
en donde todos tenemos que aportar algo para que podamos crecer, ¿verdad? Y fortalecernos. Y entonces, cuando ellos van y anuncian, en ese versículo 31 dice que todos están contentos. Esta fue leída, es decir, esa carta apostólica enviada, donde decía que ellos se habían enterado que había algunos de los nuestros pensantes hoy. Pero queríamos subrayar y decir que hay muchos que se consideran, ¿verdad?, algunos de los nuestros. Entonces, por ser, dice, vos era hoy cristiano, yo soy cristiano. Pero ustedes quieren saber una cosa, que justamente no son cristianos. Esa es la gran contradicción. ¿Saben por qué? Porque el que se está haciendo sectario, el que justamente está actuando de una manera por su cuenta, porque yo y el Espíritu Santo, porque yo y no sé qué cosa, porque yo. Ya pues, nada, ya lee por alguien, humíala ya lea con secta cuera, lleva. Pero yo sé que es imposible, le vamos a leer de balde, ¿verdad? Porque el fanatismo está mucho más fuerte. Entonces, no hay una honestidad verdaderamente, ni ante Dios, ni ante la comunidad. Ante la comunidad mucho menos todavía. Ante la comunidad mucho menos todavía. Imposible hablar, imposible. Pues charco, la verdad. Todo lo que ustedes caminaban hace 2000 años, me ando balé, pillado, Koan hacia yo ave hacia la iguapearan de ya ave obesa peto uno ya revelase hacia la apea hacia fundado toda la iglesia ya ponga tu bejuado ya yepopete ya voy a paco ave etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es justamente lo que estaba sucediendo aquí en esta comunidad de Antioquía, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Y justamente algunas personas venidas de Judea que enseñaban todo lo contrario de lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando. Ustedes tienen que saber que la encarnación, es decir, un Dios que se revela en la historia, un Dios que se revela paso a paso, ¿verdad? Algunos pues entienden luego la concepción, luego ya de religión, para algunos es una cuestión mágica. Entonces piensa que, pues, ahí entonces como un no sé qué, una cosita, una explosión. Y ahí en tu cabeza, a ver, vendéis cuá, baitema, va a la uva, va a la joa, va a esa yapona, ande con toda la verdad del mundo, ¿verdad? No. El mismo concepto de revelación, revelarse, es algo que está velado, pero que poco a poco entonces el Señor está encarnándose, entrando en ese contexto histórico en el que nosotros estamos viviendo. Y por lo tanto ahí nosotros, ¿verdad?, vamos entendiendo, vamos mirando los principios y los valores esenciales del Evangelio que se están demostrando en el día a día, ¿verdad? Y eso es entonces lo que ahora los delegados de los apóstoles en Antioquía están llevando como informe a esa comunidad de Antioquía. Entonces, tranquilo nomás, mis amigos, todo entonces ahora está solucionado, hemos dialogado, pero cuidado, estén siempre atentos. Es importante que la comunidad camine siempre para que podamos mirar y entender lo que Dios nos va pidiendo. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.